Quiero agradecer la amabilidad y la buena predisposición de llegar hasta los estudios centrales de nuestro canal, aquí en Villamorra, Asunción, Paraguay, a la señora Estela Mesa, viuda de Lovera, que está a mi izquierda, y un poco más allá a la señora Liz Leiva, viuda de Sánchez. Obviamente son dos de los oficiales que murieron en aquella fatal refriega hace 4 años atrás. Comienzo con la señora Estela y digo, yo no sé, se suele decir de que cuando hay una sentencia, una condena, como que el corazón empieza un poco a tranquilizarse, un aguapí, como solemos decir nosotros los paraguayos. Más o menos eso sienten ustedes después de que se conociera el lunes el fallo judicial, ¿o no? Así mismo es, sí. Nosotros como familiares, sí, sentimos un poco de alivio al saber que se condenó a las personas que estaban ahí en ese lugar, que recibieron con disparos a los policías que entraron a cumplir su trabajo. Entre ellos estaba mi marido. Y sí, sentimos un poco de alivio al saber que la justicia hizo su trabajo, ¿verdad? Porque ¿Cuántos hijos tiene usted? 3 hijos. 3 hijos. ¿Las edades hoy día? Sí, la más grande tiene 15 años, la del medio 11 y el último 8 años. Todos menores todavía. Todos menores. Liz Leiva, estamos escuchando diferentes opiniones, gente que estuvo ahí, obviamente algunos familiares de campesinos que estaban en el sitio hace 4 años, el abogado de esta gente. Mirando y escuchando todo, ¿qué cree usted? ¿Fue una trampa a la que le llevaron a su marido y a la gente? Porque estábamos escuchando minutos antes al comisario Annoni decir de que incluso la primera orden era entrar desarmados. Ustedes ha de manejar información, hablaron seguramente con algunos camaradas de su marido. ¿A qué conclusión llega? ¿Fue una emboscada, una trampa? ¿Qué nos puede comentar? Bueno, particularmente desde mi punto de vista, creo que fue una emboscada. Porque yo o sea, 1 hora antes hablé con mi marido, ¿verdad? Entonces, él me había dicho que iba a ser un desalojo pacífico, que iba a ser rápido, inclusive que tenían solamente gas lacrimógeno. ¿A qué hora era aproximadamente? Y habrán sido a las 6 aproximadamente. A las 6 aproximadamente. El procedimiento comenzaba tipo a las 7 de la mañana. Creo que sí, porque me dijo, dentro de un rato ya vamos a ingresar, entonces apenas termine yo te voy a llamar. ¿Usted la escuchó tranquilo a su marido? Súper tranquilo. Súper tranquilo, en ningún momento él me manifestó que iba a ser candente o que iba a haber problemas o que él pensaba que iba a haber algún inconveniente. Probablemente para tranquilizarla, porque la información que tenía días antes la policía y ese día en particular después para hacer la evaluación, ellos confirmaron que los campesinos, según la policía, estaban armados. Y tal vez sí, ¿verdad? Pero como él desde que él egresó de la academia hizo este tipo de procedimientos, entonces él siempre me decía, ¿verdad? Sabes que va a ser un poco peligroso, no me llames, apenas termine yo voy a terminar, pero él estaba bastante tranquilo ese día, le escuché demasiado tranquilo. Eso fue a las 6 de la mañana. Sí. ¿A qué hora de vuelta usted vuelve a tener algún tipo de información de lo que sucedió después ya ahí en la refriega? Sí, nosotros hablamos a las 6 y yo no estuve viendo las noticias, ¿verdad? Porque mi hijo era pequeñito todavía, entonces, y a eso de las 8:30 me llama su papá y me pregunta si tenía si yo hablé con Osvaldo, ¿verdad? Entonces yo le dije que sí. ¿Tu suegro te llamó? Sí, me llamó mi suegra, me preguntó eso. Le escuché más o menos tranquilo, ¿verdad? También. Y yo le dije que sí, que había hablado con él hace un tiempo, ¿verdad? Y me dice, insistile en el celular. ¿Y qué pasó? Le dije. Y me dice, hay rumores de que al comisario Lovera y a él le dispararon. Entonces, en ese momento, lo primero que yo pensé fue, bueno, le dispararon en la pierna, en el brazo, en algún lugar. Y me dice, insistí nomás otra vez en el celular. Nada más eso me dijo. Entonces, ahí yo ya empecé mi insistencia continua, casi 25 a 30 minutos aproximadamente. Y como ya no me atendía, yo ya empezaba a pensar mal, a sentir mucho miedo.
Entonces, en una de las tantas insistencias, no sé, alguien habrá agarrado el celular, entonces me responde y me pregunta quién es, me identifico y me dice así crudamente, ¿verdad? Que lastimosamente él ya partió de este mundo. Murió su marido, le dicen. Era evidentemente un camarada, ¿no? La verdad que no sé, o alguien que escuchaba que sonaba tanto el celular, ¿verdad? O alguien que le estaba auxiliando, un camarada o uno de los que estaba con él en ese momento. ¿Cuántos hijos tiene usted? Un hijo. Un hijo. Quiero volver con la señora Estela porque le decía minutos antes, Carlos, compañeros, que tuve la oportunidad de conocer a Erben Lovera y fue en otro lugar candente de nuestro país en aquel año 2012. Fue en la zona de Ñacundaví, recordará la gente, la toma de los carperos, en las tierras de Favero. Duró meses aquella crisis y ahí tuve la oportunidad de conocerle a Erben Lovera. Usted que obviamente le conoce mucho mejor a su marido, le conocía, que cuentan, era un profesional muy preparado. ¿Dónde se falló en el procedimiento? No se midió todo lo que había, fue la orden que tuvieron ellos. Obviamente es muy difícil, digamos, a estas horas y a estas alturas de los años llegar a algo, pero seguramente usted suele pensar y mucho. Sí, ¿En qué se falló? Y la verdad que a mí me costó mucho aceptar esta realidad, sabiendo la preparación que él tenía. Yo hasta el último momento no perdí la esperanza de que él estaba vivo. Yo sé su capacidad, su preparación y evidentemente que algo falló. Pero yo sé también que ellos solamente reciben órdenes. ¿Y en qué se falló, creo usted? Y no puedo de repente decir en qué, pero algo falló, por eso terminó así. Porque los tres que entran adelante, en algún momento, si bien entiendo, tenían sus armas reglamentarias, creo, según los datos que manejo, que no la aportaban. Tal es el caso que hay una foto muy reveladora, de las pocas que tenemos lastimosamente, en que Erben está así con las manos en alto. Evidentemente él no estaba aportando un arma. ¿Usted, cuándo fue la última vez que habló con él? ¿Fue ese día o fue antes? Sí, yo hablé antes, esa mañana temprano, pero esa mañana ya no me comentó nada sobre el operativo. Esa noche sí, porque creo que miércoles ya se trasladó a Curuguatú para hacer unos trabajos, ¿verdad? Y él sí me comentó ya que era un poco difícil ese procedimiento. ¿Le había comentado algo ya? Sí, eso sí, él antes. ¿Qué le dijo específicamente? Yo el fin de semana antes estaba en Ciudad del Este y que había gentes ahí que se negaban en salir, que no querían conversar, inclusive que había prácticas de tiros en el lugar. ¿A eso le comentó? Sí, eso sí. Entonces, como una especie de entrenamiento que estaban... Y posiblemente, posiblemente. Nada más eso, pero después, más detalles, él no me comentó, ¿verdad? ¿Cuándo se entera de lo que pasó y que falleció lamentablemente su marido? Y a mí me confirmaron, yo tuve noticia de que hubo enfrentamiento a las 8 de la mañana más o menos. Me dijeron que sí, que estaba herido, pero que estaba bien. Entre su camarada, su hermano, que me estaban llamando constantemente, que no se confirmaba si era él o el comisario Anoni el que estaba ya muerto, pero que se sabía que un personal ya estaba muerto. ¿Qué le dice a la gente, específicamente a los familiares de los campesinos y a gran sector de la sociedad que pone en tela de juicio esta investigación fiscal? ¿Qué sentimientos tiene usted, Estela, específicamente sobre eso? Y yo como paraguaya, como familiar de policía, también soy de familia campesina, yo les pido también a ellos que se pongan también en nuestro lugar, que nosotros sufrimos mucho todo este tiempo, mis hijos, la familia de él, porque es una pérdida, un vacío que queda, que ya no se puede recuperar. Y que entiendan que ellos solamente fueron a cumplir su trabajo y que le recibieron de esa manera. Y si es que, porque eran ellos
los que se llaman campesinos que estaban en ese lugar. Y si hubo otra gente es porque ellos permitieron que estén ahí. Porque a mí me cuesta creer que hubo un disparo entre policías. ¿Vos no crees esa teoría que de alguna manera es en la cual insisten especialmente la defensa de los hoy día condenados de que había francotiradores y que esos francotiradores en realidad eran otros uniformados parapetados estratégicamente en otros sectores que a la par de matar a sus camaradas hicieron lo mismo con algunos campesinos? Es lo que dice la defensa en gran parte de este juicio. Así mismo, y cuesta creer, yo no creo eso, no quiero creer, porque sabemos que antimotín siempre entra con balín de goma, gases. Mi marido estuvo prácticamente toda su carrera en antimotín, y yo sé de eso. Entonces, cuesta creer eso, y aparte yo hablé con varios personales de esa unidad, y no sé si es que mintieron, no creo. ¿Quién le mata a Erben Lovera? Porque esa de alguna manera es la discusión grande. El primer disparo, según la Fiscalía, el primero en caer es el jefe de la GEO, el señor Lovera, producto al acusar un disparo de arma de fuego. Usted habló seguramente con algunos camaradas, algunos oficiales superiores, incluso de la policía. ¿Tiene idea de quién fue el que disparó a Erben? Ellos directamente acusan a Villalba. A Rubén Villalba. A Rubén Villalba, pero yo no puedo decir que yo no estaba en ese lugar, ¿verdad? En algún momento de todos estos 4 años, le pregunto a las dos señoras, ¿alguien les acercó algún elemento de prueba, alguna filmación, alguna fotografía a la cual nosotros no tenemos acceso? Y yo particularmente lamento, y seguramente muchísima gente, si no todos, de que no existan más pruebas videográficas o fotográficas de lo sucedido, porque lo que tenemos es muy escaso, muy pobre. La filmación esa que se muestra, insistimos cada tanto, al menos no muestra el momento del ataque, el primer ataque. Se escucha obviamente los disparos, y las fotografías que se tienen y se publican, estamos compartiendo, también son de muy larga distancia, no hacen buen foco. ¿Ustedes, alguien les acercó algo más de lo que se conoce públicamente? A mí particularmente no me acercaron ni fotos, ¿verdad? Hace poco me enteré que hay un video, pero cuando en el momento que se le está auxiliando, ya una vez que hayan caído, ¿verdad? O sea, después de ocurrir la situación. Después, pero antes no, ¿verdad? Solamente testimonios, ¿verdad? De camaradas o de personales que estuvieron allí, ¿verdad? Pero fotografías y eso yo, al menos, creo que ninguna tenemos, ¿verdad? Liz, ¿cómo se sobrelleva esta situación familiarmente? Te pregunto esto. Y la verdad que es bastante difícil, fue muy difícil, primeramente por la manera en cómo sucedieron, ¿verdad? Los hechos. Y cuesta muchísimo sobrellevar porque todas las que nos quedamos sin marido ese día, ¿verdad? Ahora somos papá y mamá, y aparte de tener esa responsabilidad de educarle a nuestros hijos, tenemos que sobrellevar todo esto del juicio también. Muchas veces por eso nosotros no estábamos tan presentes, no nos íbamos mucho en el palacio durante todo el trayecto en el que se desarrolló el juicio, porque cuesta muchísimo, es difícil, es muy complicado revivir todo, es como volver a meter el dedo en la herida, y la verdad que te desgasta mucho. Es bastante pesado y cuesta muchísimo lidiar. ¿Cuántos años tiene tu niña o tu niño hoy día? Mi hijo ahora tiene 5 años. Él tenía 1 año cuando sucedió la tragedia. Liz, gracias. Carlos, Víctor, Aníbal, estamos compartiendo aquí en Piso de Telefuturo, y reitero el agradecimiento para ambas señoras que nos visitan en la mañana de este sábado. ¿Alguna consulta que quieran hacer ustedes desde ahí, desde Curuguatí, Carlos? Señoras que nos visitan en la mañana de este sábado, ¿alguna consulta que quieran hacer ustedes desde ahí, desde Curuguatí, Carlos? No, simplemente agradecer, Dante, a las señoras, gracias por estar con nosotros, porque la intención es esta, dar participación a todos, algunos con mucho dolor, otros con ganas de defenderse, pero eso es lo que corresponde, somos apenas un medio de comunicación, no hacemos justicia.
Nosotros damos participación a quien corresponda. Dante, el aprecio y de siempre y un abrazo. Y a las señoras el respeto y que tengan buen día. Gracias, Dante. Adiós.